A veces da vergüenza, Cornejo. La verdad que lo quiero decir con los dos presidentes de los partidos políticos opositores dan vergüenza. Los dos presidentes Sí. de los principales partidos políticos que integran la coalición. Mamita, por favor, la verdad que Igualmente, necesitaría la dirigencia política argentina tener presidentes de los partidos políticos opositores que sepan, que estudien y que sepan de lo que están hablando. recién Fernando Borroni, antes de salir al aire, me mostraba una información de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que ella acaba de decir en el marco de toque de queda, según la Patricia Bullrich, debe aprobarse en el Congreso. Dijo, no es potestad de un monarca. Lo acaba de decir Patricia Bullrich. ¿Qué le responde, Sí, ministro? pero me parece que lo que tiene es una equivocación. Bullrich, como en general, tiene bastante, digamos, ¿no? El toque de queda es un nombre que se le ha dado a una medida que no tiene que ver con el estado de sitio, porque sí, es cierto que si usted en la Argentina decide el estado de sitio y el toque de queda puede ser parte de ese estado de sitio, sí necesita autorización del Congreso, pero esto es una limitación a la circulación, es inducir un comportamiento social distinto en una determinada franja horaria. No están suprimidas las libertades individuales, no está suprimido la libertad de prensa, no están suprimidas las libertades políticas, no está suprimida la libertad de expresión, entonces no necesita nada de eso. Bullrich tendría que leer bien la Constitución y ver de claramente qué se trata. Como no necesitó ninguna autorización del Congreso la decisión que tomó el presidente cuando era cuarentena estricta. Claro. Entonces esto es de esta manera, pero bueno, como acá tenemos una oposición que habla para oponerse antes de pensar y estudiar, salen estas cosas que dice la presidenta del PRO, que la realidad es que con tantos años de vida política encima podría leer la Constitución y podía leer las leyes. Lo que estamos haciendo acá es no suprimir ninguna de las libertades individuales. Claro. Todas las libertades individuales están vigentes, como dije recién. Libertad de expresión, libertades políticas, medios de prensa, todo está absolutamente vigente. Lo único que se hace en una determinada franja horaria, se induce un comportamiento social distinto al habitual. Se le dice, mire, la verdad es que esto no se puede hacer. ¿Por qué? Por el marco de la emergencia sanitaria, que es la norma madre, que es el decreto que firmó el presidente de la Nación y que después fue convalidado por el Congreso al inicio de la pandemia, que le permite al gobierno tomar una cantidad de decisiones de esta característica, pero no se suprime ninguna de las libertades individuales, solamente se le dice, mire, no está prohibido circular en esta franja horaria por este motivo. Como cuando usted le dice, mire, no puede circular por la mitad de la calle, tiene que ir por la franja donde están pintadas las franjas blancas en la calle. Pero es así, son normativas que toma el Estado para inducir determinados comportamientos sociales. Es No tiene nada que ver es de importante Bullrich, la aclaración, aconsejo ministro. a la licenciada Bullrich que estudie bien la Constitución, porque sería interesante, digamos, siendo la presidenta de un partido político importante. Es importante la aclaración, por eso hace un rato le hacía referencia, usted marcaba bien claro, que usted no depende de la fuerza de seguridad, pero precisamente desde un sector de la oposición se instala ese contenido tan desagradable que tiene un toque de queda y al mismo tiempo se dice, bueno, pueden llegar a salir por las noches a la calle las fuerzas de seguridad, los militares, se empieza a instalar eso que no es cierto, por eso vale la aclaración, ¿no? Los militares no van a salir porque no es parte de su responsabilidad. Clarísimo. Todo lo que se hizo Clarísimo. durante todo este tiempo en el marco de la pandemia se hizo sin modificar las normas jurídicas esenciales del Estado argentino, digamos, ¿no? Entonces, los militares que salieron a la calle salieron a repartir comida y lo salieron a hacer sin armas. Las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos, restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro, acaba de decir Alfredo Cornejo. Ministro. A veces da vergüenza, Cornejo. La verdad que lo quiero decir con los dos presidentes de los partidos políticos opositores dan vergüenza. En primer lugar, que justamente se toma una medida de restringir la circulación nocturna, porque durante la circulación nocturna fundamentalmente lo que se generan son los encuentros sociales, que es en donde tenemos detectado que se producen los mayores niveles de contagio. Justamente se toma esta medida para proteger la fuerza laboral, para que todo el mundo pueda seguir yendo a trabajar y pueda seguir produciendo en la Argentina. La verdad que es exactamente al revés. Se han tomado medidas restrictivas como ha tomado todo el mundo. Todo el mundo está tomando medidas de estas características
bueno, pueden ver en Europa, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, que se toman distintas medidas que tratan de contener, de alguna manera, aminorar lo que significa la propagación del virus. Pero lo que dice Cornejo, que dice que afecta a la fuerza laboral de los argentinos, justamente al revés. Justamente tomamos una medida porque lo que vemos es que no se da el contagio cuando uno va a trabajar en una fábrica, porque en la fábrica están los protocolos, en la fábrica tenemos niveles de exigencia más importantes. El contagio se da cuando se producen las reuniones sociales, en donde en el marco de las reuniones sociales se relajan los controles. Ahora, ministro, y los cuidados individuales. igualmente... Entonces, lo que estamos buscando es fundamentalmente eso. Cuando un presidente de un partido opositor dice exactamente lo contrario a lo que busca la medida, bueno, la realidad es que está absolutamente desubicado. Los dos presidentes de los principales partidos políticos que integran la coalición, mamita, por favor, la verdad que igualmente necesitaría la dirigencia política argentina tener presidentes de los partidos políticos opositores que sepan, que estudien y que sepan de lo que están hablando. Ministro, igualmente, y cierro con esto, le doy paso a mi compañero, estas declaraciones a usted no lo sorprenden, porque es un poco de cómo se ha manejado parte de la oposición durante el año pasado, en plena pandemia, en plena cuarentena, ¿no? A ver, me refiero desde el expresidente Mauricio Macri hasta la propia titular del PRO, más o menos es lo mismo, no han cambiado, ministro. No, se han montado en una campaña anticuarentena que yo entiendo que el opositor sea opositor, pero llevar adelante una campaña anticuarentena, una campaña anti la política que está llevando adelante el gobierno en materia de contener y de tener la mejor respuesta ante el COVID, que complica no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo, la verdad que el valor que está en juego, el valor que uno intenta tutelar con todas las medidas que se están tomando, es el valor de la salud de los argentinos. Entonces, lo que yo quiero decir es que no se puede jugar con la salud de los argentinos. Uno puede jugar en la política con muchas cosas, pero no con la salud del conjunto de los argentinos. Y lo que estamos buscando y las medidas que se están tomando y la forma en que el presidente toma las medidas es la forma en búsqueda de acuerdo, en búsqueda de consenso con todos los gobernadores, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Tiene un único objetivo, que es cuidar la salud de los argentinos. Entonces, la realidad es que la oposición podría tener una cantidad de miradas críticas sobre las cosas que nosotros hacemos hoy en la Argentina. Ahora, cuando se trata de la salud de los argentinos, habría que tratar de ponerla en una burbuja, en una cápsula, en un paraguas para decir, bueno, con esto no se hace política. Con esto se trata de aportar a ver de qué manera se resuelve.